dada por aprobada por no haber sido objeto de indicaciones. La abogada secretaria, a quien le damos la bienvenida, que acaba de entrar al Zoom, dará lectura a la cuenta. A menos que no tenga su café todavía. No hay cuenta, presidente. Ya, ¿y tiene su café? No, ya me lo tomé. Por eso me demoré. Entonces hagamos pasar a los invitados inmediatamente. ¿Les parece? Claro. Hola, buenas tardes. ¿Están todos los que van a hablar? Estoy tratando de entrar, no me habían permitido hacerlo. Don Aníbal, se le escucha muy bajito. Ah, ya, correcto. Seguramente, dame un segundito, yo creo que luego empieza a funcionar mejor este tablo. Ahí se arregló un poco. Se arregló un poco mejor. Ok. Perfecto. Está tratando de entrar Sebastián y Joaquín Baranda, que es el vicepresidente. Están esperando la conexión. Por otra parte, faltaría Joaquín Baranda. ¿Te puedes conectar? Estamos conectados yo y Aníbal. Hola, Claudita. Hola, ¿cómo está, diputado? Yo siempre más pelado, pero bien. Hola. Hola. Hola, Gonzalo. También. Hola, Claudia. Entró calladito la Erika, Gonzalo, Nicolás. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola a todos. Ya, todas. estamos, ¿no? Gonzalo. ¿Qué falta? Falta... La Claudia. Ah, no, ahí está la Claudia. ¿Y Harpa Uno. está presente o no? Primero que usted deseo bobadilla. ¡Ay, bueno ya! Un gusto saludarlo, Chillanejo. Igualmente, querido Oiga, alcalde María. Oiga, tenemos que cuidarnos, estamos en agosto, pues, ¿no? Así es, pero ya no va quedando menos de agosto. No, si dicen que agosto los golpea, septiembre los voltea y octubre se los lleva, así que tenemos que cuidarnos 3 meses. Así es. Bueno, ya han pasado 5. Empezamos en marzo, estamos en marzo y estamos en agosto, ya han pasado 5.
Ya podemos Está nuestro vicepresidente que no se puede conectar, pero podemos empezar si es que así usted lo determina, Gonzalo. Por favor, don Aníbal. Bueno, bienvenidos a todos ustedes. Ustedes saben, son más o menos 10 minutos. A los 10 minutos yo les voy a hacer un gesto para indicarles que ya se está acabando el tiempo. Y esperamos que, ustedes saben, como se lo he explicado en otras ocasiones, cuando el proyecto ya ha sido aprobado en general, no se deberían recibir audiencias, sino solo invitados que vengan a referirse a algún aspecto específico de la ley, así que esperamos que sea lo más específico posible. Todo suyo el micrófono y la atención de la comisión. Muchas gracias, diputado, tanto a usted como a todos los integrantes de la comisión. Un saludo especial a la diputada Erika, que le he seguido toda su trayectoria deportiva, ¿verdad? Y me siento orgulloso de que me esté escuchando ahora ella a mí. Una consulta, ¿esta reunión es grabada? Sí. ¿Y es posible que pidamos nosotros copia de la grabación? Así es. Ok. La grabación queda a disposición de todos los habitantes de la República en Internet porque es una sesión oficial. Ah, perfecto, ok. Otra consulta, diputado, el sentido de que nosotros expongamos sabiendo que ustedes ya no tienen capacidad o interés en considerar lo que vayamos a decir. ¿Por qué no me trae interés? Todo lo contrario. ¿Por qué usted plantea que no tenemos interés en lo que va a decir? No, estoy haciendo una consulta, digamos, porque ustedes acaban de decir que independientemente de lo que nosotros digamos, no se va a discutir porque ya tomaron la decisión. Entonces mi pregunta es, ¿el por qué entonces? No. Voy a explicarme mejor. Ya, gracias. El reglamento, nosotros estamos... Hay dos momentos en esto. El momento en que uno dice, se aprueba la idea de legislar, en donde comienza la tramitación del proyecto, en particular analizando artículo por artículo, ¿ya? Que eso es lo que se le llama la tramitación en particular. Lo que el reglamento dice es, reciba las audiencias antes de votar si aprueba o no aprueba la idea de legislar. Por lo tanto, cuando ya empezó la tramitación en particular, debería ya haber escuchado todas las audiencias. Y nosotros ya aprobamos la idea de legislar porque este proyecto está con suma urgencia y porque ya lleva muchos años dando vuelta. Y nosotros hicimos una excepción con ustedes, porque la ley nos dice no reciban gente cuando ya aprobaron la idea de legislar. E hicimos una excepción para poder escucharlos durante la tramitación particular. Eso. Perfecto, ok. Me queda muy claro, muchas gracias. Tanto nos interesa que hemos hecho una excepción para escucharlo. Y se lo agradecemos de verdad, muy sinceramente, ¿eh? Así es. Bueno, para ir al grano entonces, hay dos puntos que consideramos nosotros como colegio que es fundamental que, aunque no se pueda hacer por lo que estoy viendo, que se reconsidere la idea de estos puntos. El primero de ellos está relacionado con lo del seguro obligatorio, seguro de incendio obligatorio que deben tomar las comunidades. Y esto es por una razón muy sencilla, porque hoy día se señala que es obligación del administrador contratar el seguro de las áreas comunes y si el propietario no ha contratado su propio seguro, también es obligación del administrador poder contratar este seguro en beneficio de ese propietario, ¿verdad? Y el costo de este se le aplique a su unidad, el costo de la prima, quiero decir. Bueno, resulta de que hoy día eso es demasiado ambiguo. Hemos visto muchísimos casos en que alguien nos puede decir a nosotros que tienen el seguro, incluso pueden mostrarnos una copia de su seguro, pero por alguna razón deja de pagarlo y ese seguro se cae, ¿verdad? Y sigue siendo responsabilidad del administrador el haber tomado el seguro de ese, digamos, de ese propietario, siendo que los administradores, a pesar de todo, no somos adivinos. Eso es por un lado, ¿verdad? Que se cayó el seguro si él no nos dice. Por otro lado, tenemos otra situación, que muchas veces nos encontramos con gente tan honorable como ustedes los diputados, ¿verdad? En que le pedimos que nos den copia de ese seguro, ¿verdad? Y ellos no podrían decir, Aníbal, no te preocupes, yo ya lo tengo. Y por supuesto que a un honorable diputado yo le voy a creer su palabra, ¿verdad? Pero puede que no lo haya comprado y no lo tenga. Y sin embargo, si tiene un siniestro, esa persona puede, con toda justicia, demandar al administrador por no haber contratado ese seguro, ¿verdad? Y nos hemos encontrado con muchos casos de ese tipo.
Y es por eso que nosotros planteamos la vez anterior, ¿verdad? Y todos ustedes tienen copia de nuestro planteamiento, como también los senadores, ¿verdad? De esta situación, ¿verdad? Donde se señala que, o se recomienda que sea obligación del administrador tomar la totalidad de los espacios comunes y de las unidades. Y que si alguien tiene otro seguro, ¿verdad? Lo pueda entonces anular teniendo el de la comunidad, que siempre va a salir más económico porque se está comprando un paquete completo. Y si quiere asegurar otros bienes como el robo o el contenido, entonces puede tomar un seguro privado. Pero el seguro obligatorio de incendio, pues consideramos que debiera ser por una unidad completa. Porque además, ¿qué es lo que sucede? Independientemente que sea la responsabilidad del administrador, si una de esas unidades tiene un incendio, las cuales no tenía el seguro porque le mintió o porque se le cayó, ¿verdad? Y dejó de pagar, quien se ve perjudicada es la comunidad, porque todos los demás seguros van a pagar la parte que les corresponde y va a quedar esa parte que debió haber tomado ese propietario, ¿verdad? Sin la cobertura necesaria. Es por eso que nosotros recomendamos, insistimos en esto, en que se debiese tomar el seguro de incendio obligatorio, ¿verdad? A través de la comunidad y descontársele a cada uno de los propietarios de las unidades. Eso es lo que queremos plantear referente a la situación de los incendios. Y la otra parte está directamente relacionado con lo que es la responsabilidad de los administradores. Tenemos tres situaciones que son bastante graves. Primero, ¿verdad? Se establece que tanto la certificación de los ascensores como la certificación de gases debe ser, digamos, gestión del administrador. Pero también hay otra situación aquí, que muchas veces nosotros podemos plantearla, pero es el comité de administración quien autoriza o no autoriza, digamos, la ejecución de estas responsabilidades. Y muchas veces hemos tenido los administradores que enfrentarnos ante un tribunal y tratar de demostrar que nosotros hicimos todo el intento porque se ejecutara esta responsabilidad, pero a causa de que el comité de administración no aprobó el presupuesto o definitivamente no autorizó la emisión de los cheques para pagar ese trabajo, definitivamente no se hace. Y sin embargo también es responsabilidad del administrador, en este caso, el que no se haya ejecutado, siendo que nosotros no tenemos injerencia, digamos, en la firma, tenemos una firma, pero la otra, digamos, le corresponde al comité de administración, y aunque hayamos contratado el servicio, después el servicio se ve afectado porque no es pagado por parte de la comunidad. Esas son las dos situaciones que creemos que es súper importante que se hubiera reconsiderado y se hubiera tomado carta en el asunto, porque consideramos que es de una gravedad absoluta en que las dos decisiones perjudican directamente a la comunidad, independientemente que los administradores no veamos afectados. También se afecta a la comunidad, porque si no se autoriza el pago o la certificación, como digo, de los ascensores o de los gases, y hay un siniestro, evidentemente que la comunidad se va a ver enfrentada a una situación absolutamente grave. Eso es lo que queríamos plantear en esta oportunidad. ¿No hay más? O sea, ¿queda hasta ahí? Sí, es lo que nosotros queríamos plantearle, Perfecto. digamos, con la idea de que le doy la palabra a los diputados. Le doy la palabra a los diputados o al representante del Ejecutivo si quieren hacer algún comentario u observación o pregunta. Diputado Urrutia. Presidente, a mí me parecen absolutamente razonables las preocupaciones que ha manifestado el señor Ahumada, que entiendo que es vicepresidente del... El presidente. El presidente, perdón. El presidente del Colegio de Administradores. Yo comprendo que el tema de los seguros de incendio tomados por unidad tiene un riesgo muy alto a que no se paguen o se haga solo parcialmente cuando ese incendio puede afectar a toda la unidad, a todo el edificio. Por lo tanto, me parece mucho más conveniente que si el Consejo toma la decisión de contratar un seguro de incendio obligatorio, lo tome la comunidad, porque además hay economías de escala y se pueden descontar posteriormente, transferir esa economía a los gastos comunes. Y también considero que ellos asuman toda la responsabilidad sobre la certificación de los ascensores y de gases,
yo pienso que es una postura desmedida, toda vez que ellos pueden preocuparse de ejecutar las acciones para que se certifiquen los ascensores, pero el gasto, el pago del dinero, no depende directamente de ellos, ¿ya? Ellos deberán cumplir con el calendario, solicitarlo formalmente, preocuparse de que se haga y certificar y verificar que esté hecho, pero puede que la comunidad por distintas razones decida no pagar o no pueda pagar, y la responsabilidad penal en caso de que ocurra un accidente va a ser de los administradores. Entonces me parece que ahí hay que afinar la redacción de esos artículos con el objeto de recoger la preocupación de este colegio de administradores. Lo encuentro absolutamente razonable las 3 o 2 propuestas que han hecho. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Urrutia. No sé si Gonzalo o Nicolás quieren complementar algo. Don Gonzalo, por favor. Gracias, presidente. Bueno, agradecer la exposición del Colegio de Gestión y Administración Inmobiliaria. Habíamos conversado sobre algunos de estos temas en el primer trámite. Respecto al seguro, bueno, el proyecto de ley lo que contempla es, a diferencia de la ley vigente, tiene un pequeño cambio, o sea, pequeño en redacción, pero que puede tener cierta incidencia, que la ley vigente dice que, salvo que el reglamento de copropiedad, déjeme ver cómo lo dice exactamente para no equivocarme, dice, salvo que el reglamento de copropiedad establezca lo contrario, claro, todas las unidades de un condominio deberán ser aseguradas. Y en el proyecto de ley se elimina esto de que, salvo que el reglamento establezca lo contrario, y se dice derechamente que todas las unidades de un condominio que contemple el destino habitacional tienen que estar aseguradas contra riesgo de incendio. Por lo tanto, no queda abierta la posibilidad a que una copropiedad pueda decidir que sus unidades no van a estar aseguradas contra incendio, lo cual entendemos que es un avance porque obliga a que todas las unidades estén aseguradas contra incendio. Lo que plantea el colegio es algo distinto, que es la necesidad de que haya un seguro de incendio de toda la comunidad, colectivo, digamos. Que puede ser algo pertinente y fue algo que se discutió en algún minuto en primer trámite, finalmente quedó con la redacción que llegó a ustedes, pero un tema que perfectamente se puede analizar con mayor detención, pero viendo todos los alcances que ello tendría, porque hay que vincularlo, buscar la forma que quede bien vinculado con las exigencias de seguro que le hacen a alguien en el banco para contratar el crédito hipotecario. Si no, podrían haber 2 seguros o la obligación de pagar 2 seguros en circunstancias que la lógica sería que uno reemplace al otro o ocupe el lugar del otro, buscar que quede bien regulado eso. O sea, si yo estoy adhiriéndome al seguro colectivo de la comunidad, ese es el que hago valer ante el banco y el banco me lo tiene que respetar. Pero Gonzalo, dame un segundo. Sí. Don Aníbal, no se preocupe que cuando terminen de hablar todos, yo le voy a dar la palabra a usted para que pueda hacerse cargo de todo lo que se ha dicho. No, es que, claro, pero no tengo tan buena memoria, voy a tener que anotar entonces. Sí, aquí está. No, yo lo digo. Señor Gacitúa, continúe. Gracias, presidente. Lo digo como algo a evaluar. Digo que es algo que, si uno lo quiere avanzar en algo más detallado, ver los detalles que habría que tener en la ley, lo que sea necesario en la ley. Probablemente haya cosas que de incorporar esta idea en la ley después tengan que ser reglamentadas en el respectivo reglamento de la ley. Pero es algo, como dijo el diputado Urrutia, que suena razonable darle una vuelta, a ver si es que a ustedes les parece pertinente establecer algo distinto. Y lo otro es la responsabilidad de los administradores. A ver, aparece como que es una función de los administradores y después eso se vincula con los artículos que vimos, lo que hemos hablado del registro de administradores y del procedimiento sancionatorio, etcétera. Yo creo que ahí lo que hay que destacar o poner de relieve es que en ese procedimiento sancionatorio no hay una responsabilidad objetiva ni que no admita una discusión, sino que todo lo contrario, hay un procedimiento en el que se le da la posibilidad de traslado al administrador que pueda presentar sus medios de prueba y ahí hacer valer que él cumplió con todas las obligaciones que le establece la ley, pero que finalmente eso no se contrató porque el comité acordó tal o cual cosa o no estuvo dispuesto a tal o cual cosa, etc. En el fondo no es automática la sanción ni nada parecido. También, como dijo el diputado Urrutia, revisar esos artículos. El punto es que igual hay un artículo sobre las funciones del administrador y es pertinente que se diga que el administrador tiene que hacer las gestiones necesarias para que se efectúen esas certificaciones. Efectivamente son certificaciones u obras que requieren autorizaciones del comité y el comité también tiene un rol ahí y tiene que quedar claro que la falta de acuerdo o de aprobación del comité no tiene que ir en desmedro de aquel administrador que sí cumplió con sus funciones. En ese sentido,
Lo importante es que el administrador cumpla con su parte y si hay algún problema con la toma de decisiones por parte del comité, que pueda hacerlo valer y que por tanto no se le sancione si es que cumplió con su deber. No sé si... Eso Señor Galvez, ¿algo que complementar? No, solamente acotar también que respecto a las certificaciones, en el fondo el administrador se encuentra facultado para contratar o en el fondo hacer dicha mantención de certificaciones, pero se precisa que en el fondo él debe notificar al comité de administración. Eso es como el procedimiento como tal. En el título de un administrador igual eventualmente notifica al comité de que va a hacer la certificación. Ahora, pero tal como también explicaba Gonzalo, hay un procedimiento sancionatorio si es que eventualmente existe un reclamo o una denuncia en contra del administrador por no hacer la certificación. Existe este procedimiento que tampoco es un procedimiento en el cual lisa y llanamente se le va a aplicar una sanción. En el fondo hay un debido proceso y eso está bien regulado en el capítulo respecto a los procedimientos de reclamación. Don Aníbal, ahora sí usted tiene derecho a réplica. Gracias, diputado. Bueno, debemos recordar que la ley de seguro establece claramente que si hay una dualidad de seguros, corre el primero, ¿verdad? Por lo tanto, nunca se van a topar dos seguros. En segundo lugar, la ley también establece que si hay, o sea, que hay libertad para elegir los seguros. Hasta hace poco, hasta hace unos años atrás, los bancos, ¿verdad?, eran dictatoriales en ese sentido, que ellos tomaban obligatoriamente el seguro por el crédito hipotecario y era como parte del contrato del crédito hipotecario, la condición. Ahora no, ahora basta con que cualquier persona que tome un seguro lo lleve, en este caso, al banco que tenga, ¿verdad?, y le demuestre que está asegurado, entonces para que esto pueda hacerse efectivo y ese seguro lo acepta el banco porque es obligación aceptarlo de acuerdo a la ley. Por lo tanto, no habría ningún problema al respecto en que la persona pudiera tomar el seguro adherido, digamos, al colectivo que pudiera tener la comunidad y tal como alguien dijo, ¿verdad? Esto va a salir mucho más económico porque se está tomando a un valor, digamos, mayorista, por llamarle de alguna manera. Por lo tanto, la comunidad se va a ver beneficiada y también cada uno de los residentes o propietarios. Por lo tanto, no va a haber nunca dualidad de seguro, ¿verdad? Porque siempre va a haber uno vigente y con ese va a bastar. En cuanto a las responsabilidades que señalaban tanto Gonzalo como también Nicolás, ¿verdad? Efectivamente, el administrador es quien propone, quien designa o envía las cotizaciones al comité de administración para que tome la decisión. Pero hasta el momento sí ha sucedido lo que le acabo de señalar, en que a pesar de que el comité de administración no ha tomado la decisión, como la ley establece que es responsabilidad del administrador, muchos han llegado al juzgado policial local como demandados o denunciados por el comité de administración o la comunidad por no haber ejecutado esa labor cuando no nos corresponde, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tomamos la decisión. Nosotros solamente podemos ejecutar la acción de una decisión tomada por el comité de administración que representa una asamblea, pero no podemos ejecutar. Pero también tenemos que estar haciendo demostraciones, ¿verdad?, ante el juzgado, y para eso generalmente hay que contratar a un abogado para defendernos o para demostrar que nosotros sí ejecutamos la gestión de la manera correcta y oportuna, ¿verdad? Y eso es lo que yo creo que es necesario que quede claro y que entonces también el comité de administración tenga un cierto tiempo, un cierto plazo para ejecutar, digamos, el trabajo que está proponiendo el administrador. Y si no es así, entonces derechamente quede establecido que la sanción sería en este caso para el comité de administración y no para el administrador que oportunamente ejecutó el trabajo que le correspondía hacer. Esas son las dos acotaciones. Muchas gracias, Aníbal. No sé si quisieran agregar algo más. Si no, ya estaríamos finalizando esta audiencia. Nos dejó tarea. Por la cual le agradecemos mucho. Muchas gracias. Esperamos que nos dejó tarea, tomamos nota y esperamos que sigan el proceso de tramitación. Como ustedes saben, esta comisión está siempre transmitida online en el momento en que ocurre, tanto en la página de la Cámara de Diputados como en la plataforma YouTube. Por lo tanto, pueden ir haciendo un seguimiento permanente de la tramitación todos los lunes y los miércoles a las 3 de la tarde. ¿Ya? Perfecto. Solo le quito 10 segundos. Muchas gracias. Por favor. Diputado, 10 segundos y nada más.
Solo Sí. agradecer sinceramente el esfuerzo que hicieron ustedes por segunda vez, querer estar con nosotros y escucharnos. Cuenten siempre con nosotros para cualquier tema relacionado con la copropiedad, porque nuestro único ánimo es aportar en la medida de lo posible, en lo que podamos, para el beneficio de los copropietarios y por supuesto de todo el país. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por habernos escuchado en esta oportunidad. Muchas gracias a usted. Presidente, Sí, doña Claudia. la diputada Olivera está pidiendo la palabra. Ah, no lo noté. Diputado Olivera tiene la palabra, por favor. Gracias, presidente. Sí, entiendo que a veces con este sistema se pasan por alto las manos. No, yo tenía una duda y quería preguntarle a don Aníbal, porque claro, entendemos que cuando una persona compra una vivienda a través de un crédito hipotecario, el seguro viene dentro del crédito, viene sumado al crédito, sí. Y desde ahí los bancos nunca le van a decir al cliente, en este caso, mire, si usted quiere, compre con el seguro que le ofrece en el fondo la inmobiliaria. La inmobiliaria, y esa es la pregunta que le quiero hacer, si usted tiene algún conocimiento respecto de cuando una persona va a comprar una propiedad, si la inmobiliaria le ofrece en el fondo también, a lo mejor dentro de lo que está comprando, gastos comunes y todo lo que tiene que pagar, si se le ofrece el seguro contra incendio. Porque ahí también yo creo que es la pregunta que a uno le nace. O sea, si la inmobiliaria no me lo dice y cuando yo voy al banco a pedir el crédito y el banco me coloca el seguro porque es obligatorio, tampoco le damos a las personas la información a lo mejor para que pueda elegir entre un seguro y otro. O sea, el costo de uno, como dice usted, si se compra en comunidad es mucho más barato que comprarlo a través del banco. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Olivera. Don Aníbal, tiene la palabra. Sí. Por supuesto. Gracias, diputada, por la pregunta. La verdad de las cosas es que hay dos situaciones que se presentan. En primer lugar, ya no es, como era antes, obligatorio o como condición que tienen los bancos de venderle el crédito, el seguro en el crédito hipotecario. Ya no lo es porque la ley no lo permite, por un lado. Y por otro lado, puede que por el desconocimiento de ese propietario que está comprando, tome el seguro del banco y está muy bien, ¿verdad? Y lo va a tomar el primer año, pero el segundo año ya va a estar enterado de que hay un convenio colectivo, digamos, o que tiene la obligación de tomarlo a través de la comunidad, y entonces al segundo año se va a corregir esa situación. Pero de ahí en adelante van a empezar, digamos, se va a ir regularizando esto, ¿verdad? Por lo tanto, eso es solo para los edificios nuevos. Los edificios más antiguos, ¿verdad? Ya es cosa de empezar a trabajarlos en ello y punto. De ahí a que las inmobiliarias vayan a involucrarse, no lo van a hacer porque es un negocio del banco. Es el banco el que está interesado en venderle a la persona el crédito, el seguro de gravamen y todo lo demás. Pero al segundo año, insisto, puede la persona optar por tomar el seguro de la comunidad y llevar esa póliza, mandarla, digamos, al banco para que quede asegurado el banco que de verdad se tomó ese seguro. ¿Vamos? Perfecto. Ahora sí. Sí, diputado Urrutia. Una duda de la forma como operan estos seguros colectivos. O sea, la compañía de seguro debería, y una pregunta para Aníbal. ¿Esta debería emitir pólizas individuales o una póliza colectiva que sirviera a todos para poder presentarla en el banco? Basta con una colectiva, pero viene detallado la unidad, o sea, viene detallado después por cada unidad y también cuáles son los bienes privados que tiene cada persona. Por lo tanto, si yo compré un departamento, va a decir qué departamento es, pero a lo mejor compré una bodega también y compré un estacionamiento y va a ir detallado. Por lo tanto, el banco va a recibir el documento completo de esa persona. Ya, esa era mi duda, si se entregaba el detalle para que el banco pudiera saber que correspondía a una determinada unidad. Y es no más, era perdón, diputado, es más, algo que me acabo de acordar. También las compañías de seguro entregan certificados de cobertura y vigencia, donde si no basta con el documento que entrega, digamos, como copia de la póliza, se puede pedir un certificado individual. Yo, digamos, el señor Aníbal Ahumada compró este departamento y está asegurado por esto y esto otro, ¿verdad? Por lo tanto, y el valor es tanto, ¿verdad? Por lo tanto,
no hay ningún problema en eso. Y es lo que hoy día se hace, cuando alguien toma un seguro, ¿verdad?, y lo lleva a otro lugar, ¿verdad?, pasa exactamente eso. Muy bien. Perfecto. Ahora sí, don Aníbal y don Sebastián anda por ahí. Y don Sebastián Ruiz, muchas gracias por su participación y como les decía, estaremos atentos a las observaciones que nos hagan llegar durante la tramitación en particular de este proyecto, de la cual no vamos ni en la mitad, yo creo, o bordeando la mitad. ¿Ok? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, diputados. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Perfecto. Doña Claudia Rodríguez, ahora usted toma el protagonismo. Quedamos en el artículo 9. No sé, Gonzalo. Deja ver si tengo... no está habilitada la función, Claudia. Ahí. ¿Se puedes compartir? Ay, me equivoqué. Ahora me fui por otro lado. Ahí sí. Este debe ser. Ahí está. Pensé que es que está en el artículo de los seguros. Artículo 9. Aquí. El primer reglamento de copropiedad. Este no lo alcanzamos ni a leer la semana pasada. Presidente, ¿lo leo? Por favor. Este artículo tiene una indicación al final que es suya, si no me equivoco, con las diputadas Castillo y... Uy, espérese que no veo. Castillo y Girardi. Así que cuando lleguemos al final ahí leemos la indicación. Pero es un artículo referido a el primer reglamento de copropiedad. Como dice ahí, párrafo segundo del primer reglamento de copropiedad. Artículo 9. El primer reglamento de copropiedad será dictado por la persona natural o jurídica propietaria del condominio, teniendo en consideración las características propias del mismo. Deberá contener las menciones específicas a que se refiere el artículo 8. Este instrumento deberá constar en escritura pública e inscribirse en el registro de hipotecas y gravámenes del conservador de bienes raíces respectivo como exigencia previa para obtener el certificado a que alude el inciso segundo del artículo 48. Esto está igual a la ley vigente. Don Gonzalo, sí. Esto no tiene indicaciones. No. Y lo que no tiene indicaciones está aprobado o hay promesas de indicaciones. Ya. Entonces, significa que esto ya lo vimos y por alguna razón quedó pendiente. No. Hay una indicación al final de eliminar. Sí, entiendo. O sea, inciso. Usted me instruye, pero los que tenían indicaciones no los leímos. Varios de ellos no fueron leídos. Pero este tiene. Tiene suya, una suya. Sí, aquí. Por eso quedó pendiente. Yo no estoy... Esa. Entonces quedó pendiente el artículo completo, ¿ya? Pero estos incisos en particular no tienen indicaciones. Ya, perfecto. Vamos, eso. Síganos. Estos incisos, voy a explicar brevemente, son iguales a la ley vigente, hay algunos cambios de referencia. Este certificado, el certificado que acoge el conjunto de copropiedad inmobiliaria, es necesario que el primer reglamento esté listo en escritura pública e inscrito en el conservador como requisito para obtener el certificado que se acoge a copropiedad, para que todos sepan cuál es el reglamento de copropiedad. El primer reglamento de copropiedad o sus modificaciones no podrán establecer disposiciones que impidan el acceso de empresas de telecomunicaciones. Asimismo, se prohíbe al titular del proyecto recibir cualquier tipo de prestación por parte de las empresas de telecomunicaciones o de sus personas relacionadas que tenga por objeto financiar o construir instalaciones de telecomunicaciones o la adopción de cualquier tipo de acuerdo destinado a asegurar alguna forma de exclusividad en la prestación de los servicios ofrecidos por aquella. Esta última prohibición también será aplicable a la asamblea de copropietarios, al administrador y al comité de administración. Esto también viene de la ley vigente, pero más que de la ley 19.537 viene de la ley 20.808, la conocida como la ley del ducto, que incorporó estos incisos en la ley de copropiedad precisamente para evitar lo que existía de acuerdos de exclusividad y que, no sé si lo recuerdan, pero uno llegaba a un edificio y es como, no, este edificio está cableado por tal empresa, por lo tanto usted tiene que contratar a esa empresa. Y eso fue al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y desde allá recomendaron que se establecieran normas que aseguraran la libre elección en la contratación de servicios de telecomunicaciones y aparecieron este tipo de incisos que estimamos pertinente que se mantengan, porque es un avance de la legislación y que deberá mantenerse. Después, aquí en nota otros incisos relacionados con el primer reglamento de copropiedad, señala: la persona natural o jurídica propietaria del condominio deberá entregar copia en soporte digital y material
del primer reglamento de copropiedad al promitente comprador o comprador, según corresponda, previo a la suscripción del contrato de promesa de compraventa o de compraventa, en su caso, debiendo dejarse constancia de tal entrega en el respectivo instrumento. Una vez efectuada la recepción definitiva de la edificación y antes de la ocupación del primer copropietario, la persona natural o jurídica propietaria del condominio deberá designar al primer administrador, quien deberá levantar un acta de las condiciones y estado de funcionamiento de todas las instalaciones de los bienes comunes, en la forma que disponga el reglamento de esta ley. En caso de que haya recepciones definitivas parciales, dicha contratación se deberá efectuar una vez efectuada la primera de dichas recepciones. Voy a hacer una pausa aquí. Esto es nuevo. Podría decirse que incluso este artículo no habla solo del primer reglamento de copropiedad, sino que habla del primer reglamento de copropiedad y del primer administrador. Está diciendo que el primer administrador no puede esperar su designación a que se arme la primera asamblea de copropietarios y se designe el comité. Alguien tiene que nombrar al primer administrador porque desde que entra una persona ya se requiere que haya un administrador. Entonces el primer administrador lo designa la persona natural o jurídica que hace el condominio, propietaria del condominio. Vamos a ver qué pasa después con ese primer administrador. Los otros incisos señalan: la persona natural o jurídica propietaria del condominio deberá hacer entrega al primer administrador en soporte digital y material de una copia del primer reglamento de copropiedad, de los documentos individualizados en el artículo 40 de esta ley y de los siguientes antecedentes que conformarán el archivo de documentos del condominio. Básicamente le tiene que entregar la carpeta del condominio al primer administrador. Esa carpeta que incluye: número 1, copia auténtica del permiso de edificación del inmueble ante la Dirección de Obras Municipales y sus modificaciones, incluyendo el conjunto de planos utilizados para los mismos, tanto de arquitectura, estructura y especialidades, como sus respectivas especificaciones técnicas. Número 2, copia auténtica del certificado que acoge el condominio al régimen de copropiedad inmobiliaria y del respectivo plano, referidos en los artículos 48 y 49 de esta ley. Número 3, el listado de proveedores y subcontratistas de especialidades que intervinieron en la construcción del inmueble acogido a copropiedad inmobiliaria. Número 4, carpeta de ascensores e instalaciones similares cuando corresponda. Número 5, carpeta con el detalle de las instalaciones y artefactos, acompañado de los manuales entregados por los respectivos fabricantes o proveedores. Número 6, registro de copropietarios. Los documentos del condominio estarán a disposición de quien los requiera, siendo el administrador el responsable de su custodia y complementación, agregando copia de las actas de las asambleas de copropietarios y de los acuerdos adoptados en esta. Concluido su mandato, deberá hacer entrega de todos los documentos a quien le suceda en el cargo. Entonces, en la carpeta del condominio, habla de la carpeta que se le entrega al primer administrador, pero se entiende que es una carpeta que va pasando de mano en mano en la historia de la copropiedad, ¿ya? Esos documentos están siempre a disposición de quien los requiera y se van agregando la copia de las actas, ¿ya? Porque las actas originales las lleva la asamblea. Y concluido el mandato, se tiene que hacer entrega de todos los documentos a quien le sucedan el cargo, ¿ya? Ahora viene lo de la primera asamblea de copropietarios, la primera asamblea extraordinaria, no la primera asamblea de copropietarios, la primera asamblea extraordinaria. Dice: una vez enajenado el 66% de las unidades que formen parte de un condominio nuevo, el primer administrador deberá convocar a asamblea extraordinaria. En esta asamblea, el primer administrador rendirá cuenta documentada y pormenorizada de su gestión y además, en conjunto con la persona natural o jurídica propietaria del condominio que dictó el primer reglamento de copropiedad, presentará un informe a la asamblea detallado y documentado de: letra A, las condiciones y estado de funcionamiento de todas las instalaciones de los bienes comunes a la fecha en que se realiza la asamblea; B, las mantenciones y reparaciones efectuadas a los bienes comunes hasta esa fecha; C, el pago de las prestaciones laborales y previsionales del personal del condominio. En esa misma asamblea, los copropietarios deberán adoptar acuerdos sobre: letra A, la mantención, modificación o sustitución del reglamento a que se refiere este artículo. O sea, este primer reglamento que hizo el propietario del condominio podría la asamblea querer cambiarlo. Entonces tiene que acordar si es que quiere mantenerlo, modificarlo o sustituirlo. La ratificación del plan de emergencia a que alude el artículo 40. Lo vimos cuando vimos el plan de emergencia. El plan de emergencia también lo tiene que hacer el propietario del condominio, el primer plan de emergencia, pero podría la comunidad querer ratificarlo o cambiarlo. Si no lo ratifica, lo puede cambiar. Y por último, letra C, la ratificación en el cargo o reemplazo del administrador. Y es aquí donde los diputados Winter, Castillo y Girardi agregan a continuación de esa frase lo siguiente: el cargo de administrador deberá reemplazarse en todo caso de acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 18, que en el fondo establece la regla. Voy a ir rápido para allá para que veamos qué dice el 18. El 18 viene aquí. La designación del primer administrador por el propietario del condominio deberá constar en escritura pública. Asimismo, las designaciones posteriores, como la que estamos hablando,
efectuadas por la Asamblea de Copropietarios deberán constar en la respectiva acta de la sesión en que se adoptó el acuerdo pertinente, reducida a escritura pública por la persona expresamente facultada para ello en la misma acta, o si no se expresare por cualquiera de los miembros del Comité de Administración. Copia autorizada de estas escrituras deberán mantenerse en el archivo de documentos del condominio. Entonces hace una remisión al artículo 18, inciso segundo, parece pertinente, para que quede claro que perdón por lo rápido que paso, pero aquí, está bien. Que quede claro que este reemplazo del administrador tiene que hacerse con las mismas reglas que la designación de cualquier otro administrador, que conste por escritura pública, etc. Eso. Gonzalo, un poco largo el artículo, pero... Sí, Gonzalo, yo te puedo hacer una pregunta. Sí. ¿Cuál sería, a tu juicio, la consecuencia, la diferencia, si no se aprobara este artículo? Si no se aprobara la indicación, perdón. O sea, que si no estuviera la indicación, yo igual entiendo que el reemplazo del administrador hay que irse al artículo 18 para ver cómo se hace. O sea, si no estuviera, uno entiende que no es... Claro, pero lo que pasa es que yo también lo entiendo así, pero ¿cuál es la otra interpretación posible, digamos? Si no está la indicación, uno podría interpretar que hay una remisión, digamos, tácita, o una remisión a través de la interpretación al artículo 18, pero si no, ¿cuál sería la otra interpretación posible? De que en el caso de ratificación en el cargo no es necesario reducir la escritura pública. Entonces mejor dejarlo. No, pero es que dice, la indicación dice deberá reemplazarse en todo caso de acuerdo con lo establecido. Si es que lo decide reemplazar. Si claro, lo que pasa es que yo creo que la intención de esta indicación tiene que ver con muchas ocasiones en que la inmobiliaria deja un administrador, ¿ya? Y deja en una situación de indefensión a los que van llegando al edificio, porque muchas veces, y yo creo que los que se han cambiado a edificios nuevos lo conocen, surgen un montón de problemas desde la copropiedad hacia la inmobiliaria que está entregando el edificio. Y cuando el administrador es el designado por la inmobiliaria, se genera un problema de roles. Entonces, la idea de esto es, en el momento en que hay copropiedad, tienen que elegir a un administrador para que no se dupliquen los roles, o para que no se dupliquen dos roles en un mismo actor. No, pero ese es el objetivo. A ver, el objetivo es, esta es una asamblea que se hace cuando ya se enajenó el 66% de los derechos, por lo tanto el propietario del condominio solo le queda el 34%, y ahí ese propietario, junto con el primer administrador, tienen que rendir esta cuenta documentada y pormenorizada de su gestión, y se abre la opción de que en esa asamblea los copropietarios adopten un acuerdo, como por ejemplo, no ratificar en el cargo a ese primer administrador y reemplazarlo por otro. Si no tuviera el inciso, esta indicación, a mí me da la sensación, es la conclusión a la que llego yo. Creo que ese reemplazo al administrador igual tiene que regirse por lo establecido en el inciso segundo del artículo 18, si no, ¿por qué norma se regiría? ¿Qué quórum habría que aplicarle? Creo que lo razonable es ir al artículo, voy a ir de nuevo al artículo porque creo que también el 18 ayuda en su lectura a entender que incluye este caso, porque dice, la designación del primer administrador por el propietario deberá constar en escritura pública, perfecto. Asimismo, las designaciones posteriores, cualquiera, por ejemplo la que reemplaza al primer administrador, efectuadas por la asamblea de copropietarios, cualquier asamblea de copropietarios, puede ser esta primera, deberán constar en la respectiva acta de la sesión en que se adoptó el acuerdo pertinente, reducida a escritura pública por la persona expresamente facultada para ello en la misma acta, o si no es expresario por cualquiera de los miembros del comité. Esto hay que vincularlo también con las materias de asamblea de copropietarios. Entonces aquí, déjenme que la designación, remoción o remoción del administrador o subadministrador en materia de asamblea ordinaria, y estos son los quórum que se requieren para ello. Por eso creo que si el artículo 9 no... Pero a ver, creo que lo que abunda no daña también, o sea, no hace daño. Votemos la indicación y el artículo. Claudia, ¿cuál votamos primero? Porque la indicación agrega al artículo. Presidente, yo votaría el artículo con la indicación. Sí, pues, perfecto. Si eso se prueba, estamos ok. Si se rechaza, votamos el artículo solo, el texto original sin la indicación. ¿Te parece? Ya, me parece. Presidente. Sí, diputado Bobadilla. Sí, lo que usted dijo que a veces lo que abunda no daña, yo creo que sí daña, esto confunde nada más. Si está absolutamente claro cómo se procede a reemplazar al primer administrador en el artículo 18, yo creo que esta indicación está de más. Por lo tanto, yo sugiero que votemos la indicación primero y después votemos el artículo.
o retire mejor la indicación, presidente, porque creo que no contribuye absolutamente en nada. O votemos el artículo y luego la indicación, ya que el artículo sin la indicación queda bien. Que me refiero a que queda bien en el sentido de que tiene sentido. Coherente, sí. Claro, queda peor que sin la indicación, pero sigue teniendo sentido. Votemos entonces el artículo 9, presidente, y a continuación, sea cual sea el resultado, votamos la indicación. Voy a pedir la unanimidad para el artículo sin la indicación y luego votamos la indicación, ¿le parece? Pido la unanimidad entonces para el artículo sin la indicación. ¿Está bien allá? Ya. Diputado... Eso. Ya. Deme 2 segundos, presidente. 8 por la afirmativa, presidente. Vamos a votar entonces la indicación ahora. Perfecto. Diputado Bobadilla. Contra. Diputado Calisto. Secretaria. Perdón, diputado Calisto. Abstención. ¿Se escucha? Sí. Se escucha. Diputado García. Contra, Claudita. Ya, gracias. Contra. Ya, diputado, sí. Diputado Jarpa. De su audio, diputado, y si no me hace un gesto, si tiene problemas para darlo. No se escucha. Si no hagamos un gesto, ya, en contra. ¿Usted lo interpreta en contra? Sí, pues en eso sí. Ya, exacto. Diputado Norambuena. En contra. Gracias. Diputada Olivera. A favor, presidenta. Diputado Urrutia. En contra. Diputado Inter. A favor. Empate, ¿o no? Rechazada, presidente. 2 votos a favor, 5 en contra, 1 abstención. Ahora tenemos Perfecto. que ir al artículo 13. Al 10. 13. No, Está aprobado. 13. Vamos. El 10º está aprobado, el 11, 2... El 13 vamos. El 13, perdón, ya. Aquí estamos recordando un poco de geografía de la norma. Título 4 de la Administración de las Copropiedades, párrafo 2 de la Asamblea de Copropietarios. Aquí el artículo 13 dice: la Asamblea de Copropietarios es el órgano colectivo encargado de resolver todo lo concerniente a la administración del condominio, sin perjuicio de los demás mecanismos contemplados en esta ley. La adopción de acuerdos por parte de la Asamblea de Copropietarios deberá efectuarse en sesiones ordinarias o extraordinarias, sin perjuicio de las consultas por No pude pagar porque el típico que si tú pagas el mismo día después de almuerzo. Diputado Jarpa, ahí está. La adopción de acuerdos por parte de la Asamblea de Copropietarios deberá efectuarse en sesiones ordinarias o extraordinarias, sin perjuicio de las consultas por escrito y las sesiones informativas señaladas en el inciso 2 del artículo 15 de la presente ley. Bueno, esto es un artículo para hablar sobre la Asamblea como el órgano que toma las decisiones, el principal órgano. De hecho, en esa línea entiendo, ahí me imagino usted, presidente, la explicará mejor, pero hay una indicación de los diputados Quinter, Castillo y Gerardi, que ahí sí. Le doy la palabra. Muchas gracias. No, yo creo que la indicación es bastante autoexplicativa. Deja en claro el rol y su condición de órgano superior. Yo creo que esto también se aplica en lo que no abunda no daña. Si hay quienes creen que por técnica legislativa esto está abordado en las definiciones que hay, porque entiendo que hay otro artículo que ya lo aprobamos, en donde se da una definición de cada uno de los órganos. No sé qué artículo era. El 2. En el 2. Si podemos ir a la definición. Allá voy, ahí está. Órgano conformado por los copropietarios de un condominio que podrá adoptar los acuerdos vinculantes para estos relativos al uso, administración y mantención de los bienes comunes de la copropiedad, así como al resguardo y vigilancia de los derechos y deberes de todos los copropietarios, ocupantes o residentes de un condominio. Claro, yo creo que cualquier interpretación racional de la norma entiende que es el órgano superior. Pero por si acaso, esta indicación le da una ayuda al intérprete
explicándole que, además que agrega muy poquito, dice, es la expresión de la voluntad de los copropietarios y por lo tanto máximo órgano resolutivo. Yo creo que deja en claro algo que se desprende de la norma, pero que mejor dejarlo por escrito que a la interpretación. Cuando el tenor literal es, cuando el, ¿cómo es? El sentido es claro. Cuando no el se sentido es claro, claro. tenor literal. Exactamente, nadie va a tener que ir a la historia de la norma ni hacer una compleja interpretación, sino que se lo vamos a dejar clarito en el tenor literal. Eso es, pues. Usted me dice ¿Les parece que hagamos el mismo mecanismo anterior? ¿Votamos el artículo y luego la indicación? Porque entiendo que esta indicación no cambia la redacción, sino que agrega una frase. Le agrega... Y la indicación es bastante escaso, así que bueno. Así es que vamos a pedir la unanimidad para el artículo sin la indicación. Así que les pido a los diputados y diputadas que manifiesten su voluntad con claridad. Están todos a favor. Ya, presidente, toma la votación. Norambuena es el más difícil de identificar. Sí, está a favor, dice así. Ya. Sí, yo no veo mucho tampoco. Sí, estoy a favor, no hay problema aquí. Perfecto. Vamos a votar entonces la indicación que está individualizada con el número 7. Diputado Bobadilla. En contra. Diputado Calisto. A ver. De su ahí. Me abstengo, secretaria. Gracias, diputado Calisto. Diputado García. En contra, Claudita. Gracias, diputado. Diputado Jarpa. No tenemos problema. Está a favor. Diputado Norambuena. En contra. Diputado Olivera. No, usted solo se muteó, diputada, solo son. Abstención. ¿Abstención? Sí. Diputado Urrutia. Yo voy a votar a favor porque creo que lo único que hace es reforzar la definición y las funciones que debe cumplir la Asamblea de Copropietarios. Y de ese punto de vista, si bien es cierto un poco redundante, clarifica más la redacción del artículo 13, así que voto a favor. Gracias, diputado. Diputado Vinter. A favor. 3 por la afirmativa, 3 en contra, 2 abstenciones. Rechazada, presidente, no hay quórum de aprobación. Vamos al artículo ahora 14. 14, déjeme ver está la indicación de la periodicidad, y creo que esa era la única, ya. Esa nomás. Sí. El artículo 14 habla de las sesiones ordinarias, creo que solo de las ordinarias, vamos a ver. Artículo 14. Las sesiones ordinarias se celebrarán a lo menos una vez por año, oportunidad en la que la Administración deberá dar cuenta documentada de su gestión, entregará el balance de ingresos y egresos y pondrá a disposición de los copropietarios los verificadores de cada gasto efectuado. Además, deberá hacer entrega de una copia informada por el banco de todas las cuentas bancarias, cartolas de estas cuentas y respaldo de pago de los seguros contratados. El Comité de Administración someterá a votación de la Asamblea la aprobación del balance presentado. En caso de observaciones por parte de los copropietarios, el administrador deberá responderlas en un plazo máximo de 15 días corridos. Recibida la respuesta o vencido el plazo para hacerlo, el Comité de Administración deberá remitir los nuevos antecedentes a los copropietarios y citar a una nueva sesión ordinaria para votar la aprobación del balance, o bien realizar la respectiva consulta por escrito conforme al inciso segundo del artículo 15 de la presente ley. En las sesiones ordinarias que correspondan, según la periodicidad establecida en el inciso tercero del artículo 17 de esta ley, deberá efectuarse la designación o reelección de los miembros del Comité de Administración. La renuncia de tales miembros en el tiempo intermedio también podrá ser materia de sesión ordinaria, lo que deberá estar indicado en la respectiva citación. Asimismo, en las sesiones ordinarias podrá procederse a la designación o remoción del administrador o subadministrador y tratarse cualquier otro asunto relacionado con los intereses de los copropietarios, adoptándose los acuerdos correspondientes
salvo los que sean materia de sesiones extraordinarias. Las sesiones extraordinarias tendrán lugar cada vez que lo exijan las necesidades del condominio o a petición del comité de administración o de los copropietarios que representen a lo menos el 10% de los derechos en el condominio, y en ellas solo podrán tratarse los temas incluidos en la citación. Las siguientes materias solo podrán tratarse en sesiones extraordinarias de la Asamblea. 1. Modificación del reglamento de copropiedad. 2. Enajenación, arrendamiento o cesión de la tenencia de bienes de dominio común o la constitución de gravámenes sobre ellos. 3. Reconstrucción o demolición del condominio. 4. Petición a la Dirección de Obras Municipales para que se deje sin efecto la declaración que acogió el condominio al régimen de copropiedad inmobiliaria o su modificación. 5. Delegación de facultades al Comité de Administración. 6. Remoción parcial o total de los miembros del Comité de Administración. 7. Gastos o inversiones extraordinarias que excedan en un periodo de 12 meses el equivalente a 6 cuotas de gastos comunes ordinarios del total del condominio. 8. Administración conjunta de 2 o más condominios y o establecimiento de subadministraciones en un mismo condominio. 9. Programas de autofinanciamiento de los condominios y asociaciones con terceros para estos efectos. 10. Retribución a los miembros del comité de administración mediante un porcentaje de descuento en el pago de los gastos comunes. 11. Fijación del porcentaje de recargo sobre los gastos comunes ordinarios para la formación del fondo de reserva y utilización de los recursos de dicho fondo para solventar gastos comunes ordinarios de mantención o reparación. 12. Cambio de destino de las unidades del condominio. 13. Constitución de derechos de uso y goce exclusivos de bienes de dominio común a favor de uno o más copropietarios u otras formas de aprovechamiento de dichos bienes. 14. Obras de alteración o ampliaciones del condominio o sus unidades. 15. Construcciones en los bienes comunes, alteraciones y cambios de destino de dichos bienes, incluso aquellos asignados en uso y goce exclusivo. Este listado es bastante similar al de la ley vigente, aparecen un par de funciones nuevas, o sea, de materias nuevas para asamblea extraordinaria, para sesión extraordinaria de la asamblea, perdón. No hace la distinción aquí respecto a si son de mayoría absoluta o mayoría reforzada, eso viene en el artículo siguiente. Pero todas estas materias serían de asamblea extraordinaria, las restantes son de materia de asamblea ordinaria, y la indicación que presentaron los diputados Vinter, Castillo y Girardi son para que no sean una vez al año, sino que una vez cada 6 meses, cosa que también se discutió en primer trámite, también hubo una indicación en algún minuto para que fuera 6 meses, finalmente quedó en un año. Esto lo hicieron presentes los administradores, como las distintas agrupaciones dijeron que también debía ser cada un año, que les parecía pertinente que fuera anual y no semestral. Pero bueno, la indicación ahí reemplaza una vez por año por cada 6 meses. También creo que se autoexplica. Creo que nosotros lo hemos conversado también con mucha gente que participa en su edificio sin ser propietario, y creemos que dinamiza la toma de decisiones, que le da más posibilidades a los vecinos, sobre todo a los que están en minoría, de encontrarse con la posibilidad de incidir en las decisiones, y que finalmente estas prácticas también ayudan a hacer costumbre de la democracia interna de los edificios. Así que no hay mucho más que agregar. Presidente, el diputado Urrutia está pidiendo la palabra. Diputado Urrutia. No me queda tan claro lo que usted plantea, presidente, porque existe la posibilidad de citar con un bajo quórum a sesiones extraordinarias para tratar un listado largo de temas. Entonces, cada 6 meses hacer una entrega de un balance de ingresos y egresos con todas las con todo el trabajo que eso significa, no sé si sea necesario, pero yo había pedido la palabra para hacer una pequeña indicación, que si ustedes están de acuerdo poder incorporarla en el párrafo primero, donde dice, después del punto seguido, además deberá, déjalo ahí, ¿okay? Además deberá ser entregada una copia informada por el banco de todas las cuentas bancarias, cartolas de estas cuentas y respaldo del pago de los seguros contratados. Yo pondría antes del pago de los seguros, pondría de las certificaciones y seguros contratados. Porque estábamos hablando hace poco rato de las certificaciones obligatorias de ascensores y del sistema de gas, por ejemplo. Pero de los ascensores es algo súper delicado y que le dábamos toda la responsabilidad al administrador. Bueno, este es el momento en que él debe informar si se hizo, no se efectuó, si se pagó la certificación o no a la asamblea. Es la posibilidad que tiene de hacerlo. Por si el comité de administración se negó a hacerlo, no pudo hacerlo, no habían fondos.
Entonces, me parece que ahí queda mejor incorporando las certificaciones que hoy día son obligatorias, a futuro habrán otras. No sé si están de acuerdo usted, presidente, y los demás. ¿Aló? Presidente, ¿puedo tomar la palabra? Sí, dale, Gonzalo. Yo concuerdo con el diputado Urrutia. La idea de esta rendición de cuentas anual de la Asamblea Ordinaria es precisamente poner en conocimiento de la Asamblea la mayor información posible, digamos. Y el tema de las certificaciones, igual como el diputado Urrutia presentó otras indicaciones, ir relevándolo como algo que siempre tiene que estar bien informado, ¿ya? Entonces, más que respaldo de los pagos de los seguros contratados, pago de las certificaciones y seguros contratados puede resultar pertinente. Lo anoté ahí, no está presentada, pero era para que pudieran ver lo que está planteando el diputado Urrutia. Pero por parte del Ejecutivo, si es que piden la opinión, me parece pertinente hacer la precisión. ¿Dónde está? ¿En qué inciso está eso, Gonzalo? Lo no encuentro lo de los pagos, se me perdió. No, en el primer inciso del 14. ¿Ya? Ya. Además, deberá ser entrega de una copia informada por el banco de todas las cuentas bancarias, cartola de estas cuentas y respaldo de pago de las certificaciones y seguros contratados. Entonces ahí en certificaciones entraría, básicamente siempre que hemos estado hablando de certificaciones, hemos estado hablando de gas y ascensores, que son las que requieren certificaciones periódicas por órganos especializados, etc. Están tocando el timbre, presidente, así que voy a ir a abrir, pero voto a favor, por si piden la votación. Ya, de la casa, ya, perdón. Ya. Yo pondría el artículo en votación con la indicación recientemente conversada, a menos que algún diputado tenga alguna objeción. Si cualquier diputado tiene alguna objeción a lo recientemente planteado por el diputado Urrutia, se vota el artículo tal como está y tomamos la propuesta del diputado Urrutia como una indicación más. ¿Alguien tiene alguna objeción? Estoy revisando las pantallas. Perfecto. Entonces, ponemos en votación el diputado Bobadilla, ¿sí? Diputado Bobadilla tiene la palabra. No, presidente, no había levantado la mano, estaba haciendo Perfecto, seguimos. Estaba saludando aquí Entonces, doña Claudia, pongamos en votación el artículo 14 en los términos recientemente acordados por la comisión y luego la indicación de los diputados Vinter, Castillo y Girardi. Perfecto. Diputado Badilla. A favor. Diputado Calisto. A favor. Diputado García. A favor, Claudia. Gracias. Diputado Jarpa. Hágame, no se escucha. A favor. Diputado Norambuena. A favor. Diputado Olivera. A favor. Gracias. Diputado Urrutia, a favor. Presidente. A favor. 8 a favor. Presidente aprobado. La indicación 8. Entonces tenemos que votar, que es la suya, que reemplaza por 6 meses en un año la Asamblea Ordinaria. Diputado Bobadilla. Gracias. Yo me voy a mantener firme con el rechazo, Claudita. Ya. Diputado Calisto. En contra, secretaria. Gracias. Diputado García. Contra. Contra. Unanimidad en contra. Sí. Diputado Jarpa. Abstención. Diputado Norambuena. Contra. Diputado Olivera. En contra, Claudia. Gracias. Diputado Urrutia, no sé. Y diputado presidente. A favor. 1 a favor, 5 en contra, 1 abstención. Rechazada, presidente. Tenemos que ir al artículo 15 ahora. Voy. Este es largo. Clarito. Sí. Se quedó. ¿Se mueve? Ahí. Artículo 15. Ya, este es el artículo con los quórum.
Artículo 15. La constitución de las sesiones ordinarias o extraordinarias y la adopción de acuerdos por la Asamblea de Copropietarios deberá efectuarse conforme a lo que se señala en el siguiente cuadro. Un cuadro que tiene 4 columnas, uno con tipo de sesión, materias que pueden tratarse en la sesión, el quórum para la constitución de la sesión y el quórum mínimo para la adopción de acuerdos. En primer lugar estaría la sesión ordinaria. Las materias que pueden tratarse en la sesión ordinaria son rendición de cuentas, letra A, rendición de cuentas por parte del administrador y aprobación del balance presentado. Letra B, designación, reelección o renuncia de los miembros del comité de administración. Letra C, designación o remoción del administrador o subadministración. Letra D, reporte de las actualizaciones al plan de emergencia y programación de simulacros de evacuación y o acciones de capacitación o prevención de riesgos. Letra E, cualquier otro asunto relacionado con los intereses de los copropietarios, salvo aquellos que sean materia de sesiones extraordinarias. ¿Cuál es el quórum mínimo para la constitución de la sesión? Quienes concurran debiendo representar al menos el 33% de los derechos en el condominio, y el quórum mínimo para la adopción de acuerdos es la mayoría absoluta de los asistentes a la sesión. Por lo tanto, la mayoría absoluta el quórum mínimo sería 16,5, pero podría ser mayor dependiendo de cuántas sean las personas que asisten. Al respecto, en esta línea 1, en la fila 1, columna 3, los diputados Winter, Castillo y Girardi eliminan la frase debiendo representar al menos el 33% de los derechos en el condominio. Por lo tanto, el quórum mínimo para la constitución de la sesión serían quienes concurran. Este es un tema pero no pudiendo tomar decisiones si no alcanzan el quórum de la siguiente. Claro, pero es que el quórum de la siguiente es mayoría absoluta de los asistentes, por lo tanto podrían asistir 3 copropietarios de 100 porque dos adoptar un acuerdo, digamos. Hay que ver la indicación en función de la siguiente. Ya, perdón. Bueno, eso es de la fila 1, ¿ya? De la sesión ordinaria. Porque después la otra indicación es en la fila 2. Fila 2, extraordinaria de mayoría absoluta. Letra A, modificación del reglamento de copropiedad, salvo que se refieran a las materias señaladas en las letras D y F del numeral 3 del presente cuadro. Ya lo vamos a ver. Letra B, remoción parcial o total de los miembros del comité de administración. Letra C, gastos o inversiones extraordinarias que excedan en un periodo de 12 meses el equivalente a 6 cuotas de gastos comunes ordinarios del total del condominio. D, administración conjunta de 2 o más condominios y establecimiento de subadministraciones en un mismo condominio. E, programas de autofinanciamiento de los condominios y asociaciones con terceros para estos efectos. F, fijación del porcentaje de recargo sobre los gastos comunes para la formación del Fondo Común de Reserva. G, utilización de los recursos del Fondo Común de Reserva para solventar gastos comunes ordinarios de mantención o reparación. ¿Cuál es el quórum de constitución? Las personas que representen la mayoría absoluta de los derechos del condominio. Y para adoptar acuerdos también la mayoría absoluta de derechos en el condominio. Y aquí los diputados Winter, Castillo y Girardi reemplazan en la fila 2, columna 3, la frase la mayoría absoluta de los derechos en el condominio. En la columna 3. Claro, aquí las personas que representen al menos el 33% de los derechos en el condominio para constituirse, pero mantienen para adopción de acuerdo la mayoría absoluta de derechos. Lo cual yo no termino de entender mucho, presidente, porque se puede hacer la sesión, pero no podrían adoptar ninguna, no podrían tomar decisiones, pero podrían hacer la sesión, una cosa así. Sí. Pero no tendrían el quórum mínimo para adoptar acuerdos. Ya. Número... y aquí, antes de pasar a la fila... Sí, antes de pasar a la fila 3, la misma fila, en el numeral 2, para incorporar el numeral 2 en materias que pueden tratarse en la sesión extraordinaria de mayoría absoluta. Letra H, cambio de destino de las unidades del condominio. Claro, y después esto debe tener su equivalente en que después la borra, claro, y lo elimina de materia del numeral 3, cambio de destino de las unidades del condominio, que en el proyecto aprobado en primer trámite está como materia extraordinaria de mayoría reforzada. Entonces paso a las materias de sesión extraordinaria de mayoría reforzada. Serían letra A, modificación del reglamento de copropiedad en materias reguladas en las letras D y F del presente numeral. B, delegación de facultades al comité de administración respecto a las materias establecidas en las letras C, D y E del numeral 2 del presente cuadro.
C. Enajenación, arrendamiento o cesión de tenencia de bienes de dominio común o la constitución de gravámenes sobre ellos. D. Reconstrucción o demolición del condominio. E. Petición a la Dirección de Obras Municipales para que se deje sin efecto la declaración que acogió el condominio al régimen de copropiedad inmobiliaria o su modificación. G. Obras de alteración o ampliaciones del condominio o sus unidades. Perdón, me salté la F, pero F. Cambio de destino de las unidades del condominio. G. Obras de alteración, ya lo leí. H. Construcciones en los bienes comunes, alteraciones y cambios de destino de dichos bienes, incluso de aquellos asignados en uso y goce exclusivo. Y constitución de derechos de uso y goce exclusivo de bienes de dominio común a favor de uno o más copropietarios u otras formas de aprovechamiento de los bienes de dominio común. J. Retribución a los miembros del comité de administración mediante un porcentaje de descuento en el pago de los gastos comunes. El quórum para sesionar es al menos las personas que representen el 66% de los derechos del condominio. Aquí los diputados Winter, Castillo y Gerardi también modifican eso, reemplazan la frase del 66% de los derechos por la mayoría absoluta de los derechos del condominio. Y en la columna 4, reemplazar la frase mayoría reforzada de derechos equivalente al 66%, que es la mayoría para adoptar acuerdos. O sea, nosotros bajamos un grado todos los quórum, para que se entienda, ¿ya? Y eso significa que se elimina el tercer nivel, que es el nivel del 2/3, o 66%, pasando a ser por mayoría absoluta, y los que aquí son de mayoría absoluta los pasamos a 33, y los que son de constitución 33 los dejamos en 0, pero 0 para la constitución de la Asamblea y no para tomar decisiones, en donde sí se adquiere el 33. O sea, en el sistema de este cuadro hay un 0, 33, 66, que nosotros, o sea, un 33, 50 más 1, 66, y nosotros bajamos todo eso un grado, y queda 0, 33, 50 más 1, eliminando el 66. Sí, presidente, pero es que los quórum para opción de acuerdo no los modifican, entonces creo que no es así, perdón, es que déjeme aclarar que no es así. Eso pasa en la ordinaria, porque en la ordinaria, como dejamos en presentes nomás la legitimidad de la Constitución de la Asamblea, eso es muy poco. Entonces mantuvimos la necesidad de que el quórum para adoptar acuerdos sea más alto que para constituir la sesión. Pero si baja un poquito, bajemos un poquito. Es que no es así, porque dice mayoría absoluta de los asistentes, no de los derechos en el condominio. Claro, presidente, ahí de hecho eso fue discutido en el Senado, porque sobre todo por el tema de del balance, la aprobación del balance de un administrador, porque eventualmente él podría, o sea, se dio el ejemplo que un administrador podía convocar una asamblea ordinaria para aprobación del balance y podrían ir 2 personas, que él mismo las podría convocar, y por lo tanto con eso se aprueba el balance y eso se acoge por toda la comunidad. O sea, a esa indicación podría constituirse en el fondo con un 1% y que voten, no sé, 1 o 2 personas y se aprueba el balance. Yo le entiendo lo que está diciendo, presidente, de que quiso bajar los quórum, pero este quórum, algo hice, no, deshacer. Pero espera, no, sí, eso me quedó claro. De acá, ¿puedes bajar un poquitito? Sí. No tanto. Voy. Ya, aquí pasaría lo que yo decía que pasaba en la primera. Que se constituye con 33, pero mayoría absoluta de derecho. Por lo tanto, podrían estar todos los presentes con una idea, pero no lograr adoptar los acuerdos necesarios. Y el tercer nivel se elimina, porque se baja a 50 más 1, equiparándolo al de mayoría absoluta no reforzada, ¿ya? Pero efectivamente en la primera parte, o sea, con respecto a la ordinaria, estaría mal hecha la indicación. Ahora, Gonzalo, no, presidente, ahora no sé si estará o no acá una indicación de que en el fondo igual se puede hacer como una asamblea informativa y se pueden tomar acuerdos por escrito, o sea, sin la necesidad que la misma sesión. Pero igual como tener los cuadros. O sea, es que este artículo es muy largo, entonces no sé si lo van a querer ir votando completo. No, pero sigue, pero ya lo leímos entero. O sea, no, leímos el cuadro completo, y ahora vienen varios incisos más. Terminemos el artículo, terminemos de leer el artículo, y entonces lo votamos. Sí, yo aquí solamente algo que dije en la sesión pasada, estos quórum ya son más bajos que la ley vigente.
¿ya? O sea, este proyecto de ley sí hace un esfuerzo en rebajar los quórum que son muy altos en la ley vigente, pero se estimó pertinente que hubiera ciertas materias que tuvieran un quórum mayor que el de la mayoría absoluta de derechos, mayor que el 50+1. Esos en la ley vigente son 75%, 80% en algunos casos, incluso más. Aquí se bajan a esto del 66%. La indicación suya, presidente, es para bajar los 50%, pero se trató de respetar la idea de que hubieran 3 grandes materias, ordinarias, extraordinarias de 50+1 y extraordinarias de 66. Eso es lo que hay detrás de esto. ¿Sigo entonces con el artículo completo, presidente? Bueno, entonces después del cuadro, viene usted propone con las diputadas Castillo y Gerardi, proponen incorporar un nuevo inciso segundo a continuación del cuadro y antes del actual inciso segundo, que pasa a ser tercero el siguiente tenor. En ningún caso, el porcentaje máximo de votos que puede ejercer cada propietario o su representante en cada decisión podrá exceder de un 33% del total de los votos, sin importar el porcentaje de propiedad que tenga sobre el condominio. En el evento de exceder ese porcentaje de propiedad, se considerará en cada deliberación que su voto corresponde al 33% del total, debiendo calcularse los demás votos en proporción al 67% restante. ¿Sigo o la que siga presente? Ya, entonces después viene otro inciso, que es el de la consulta por escrito. Lo voy a leer como está y después voy a leer una indicación del diputado Castro, que esta es una indicación que llegó, está con control de cambio, pero llegó hoy. Podrán ser objeto de consulta por escrito o vía electrónica las materias indicadas en los numerales 1 y 2 del cuadro precedente, ordinaria, extraordinaria, mayoría reforzada, así como las señaladas en los literales F, G, H e I del numeral 3 cuando se trate de condominios de viviendas sociales, para lo cual el propietario deberá registrar su dirección o correo electrónico en la administración del condominio. En el envío de la consulta deberá especificarse la materia que requiere acuerdo de la Asamblea, adjuntando los antecedentes necesarios y fijando un plazo para la remisión de la aceptación o rechazo por parte de los copropietarios. Lo anterior no obsta a que la materia sometida a consulta deba ser expuesta a los copropietarios en una sesión informativa, la que no requerirá cumplir con ningún quórum para su constitución. La consulta se entenderá aprobada cuando obtenga la aceptación por escrito o vía electrónica de los copropietarios que representen el quórum exigido según la materia de que se trate. Entonces, respecto a esta figura, la consulta por escrito que existe en la normativa vigente, se hacen ciertas precisiones procedimentales para que quede claro cómo opera, se pide esto del correo electrónico, etcétera. Y una de las innovaciones más importantes es que en el primer trámite el Senado pidió que, aunque se hiciera la consulta por escrito, existiera la posibilidad de una sesión informativa, ¿ya? Un poco para que se genere el debate, para que se aclaren las dudas y que no sea solamente una consulta por escrito, especialmente si son materias que requieren algún quórum mayor. Y siempre en el entendido de que la consulta por escrito igual se tienen que alcanzar los quórum establecidos en el cuadro anterior, ¿ya? Aquí el diputado Cast aparece, o sea, tiene una indicación, no, aparece una primera indicación de eliminar cuando se trate de condominio de viviendas sociales, pero se presentó esta indicación, retiró esta y presentó esta otra, eso entiendo, ¿sí? Que en el fondo, en vez de toda esta frase que está con subrayado, que diga directamente las materias indicadas en el cuadro precedente podrán ser objeto de consulta por escrito o vía electrónica, para lo cual, y ahí empalma con esto, para lo cual el propietario deberá registrar su dirección o correo electrónico en la administración del condominio. En el fondo está diciendo que la consulta por escrito podría hacerse en cualquiera de las materias señaladas en el cuadro presente. Por parte del Ministerio entendemos el punto e incluso yo también lo comparto bastante, porque el tema de distinguir según materias queda salvado con la sesión informativa y con que los quórums se tienen que respetar igual, ¿ya? Entonces la consulta por escrito, en la lógica, especialmente en la lógica actual que estamos de confinamiento y de tener que hacer las cosas por este tipo de formato, parece bastante razonable que se pueda admitir la consulta por escrito también para todo tipo de materia, velando que se hagan las sesiones informativas que sean necesarias para explicar la materia y que se adopten los acuerdos. En ese sentido pareciera pertinente no hacer esta distinción, e incluso la indicación que tenía antes también, esto de que solamente cuando eran condominios de viviendas sociales se podían hacer una determinada tipo de consultas, pero si no, también era una distinción que en general esta ley estaba tratando de evitar ese tipo de distinciones. Salvo el capítulo especial para condominios de viviendas sociales, la idea es que las reglas sean parejas
y entendibles por todos y que no haya tanta confusión también en cómo aplicarse. No sé si el diputado... bueno, no sé, presidente, usted me dice si es que sigo, le quiere dar la palabra al diputado Cast para que le explique su... Sí, si el diputado Cast quiere explicarle al tiro, mejor aún. O viene otra indicación de él también, no sé. Pero si el diputado Cast está pidiendo la palabra, que no lo veo. Es que yo no estaba viendo, por eso... Sí, está pidiendo la palabra. Diputado Cast tiene la palabra. Gracias, presidente. No, yo creo que nuestro querido ilustrado Gonzalo nos ha graficado muy claramente respecto a lo que se trata. La idea es ir facilitando las resoluciones que se toman en todos los condominios, porque sin duda que es un obstáculo muchas veces la disposición presencial, sobre todo cuando son un gran número de viviendas. Entonces, hay que empezar a generar herramientas, creo yo, que estén a la altura también de la etapa en que estamos, con las posibilidades tecnológicas que existen, ¿no? Así que creo que está muy claro ahí lo que ha graficado Gonzalo. Por supuesto, sí. Por supuesto, sin pasar a llevar los quórum y la representatividad que amerita para tomar este tipo de decisiones. Sí. Muy bien. Continúe nomás, señor Presidente. Gracias, presidente. Aquí viene otra indicación del diputado Cast para agregar un nuevo inciso cuarto, pasando el cuarto a ser quinto y así sucesivamente, que señale: en el reglamento de copropiedad se podrá acordar la participación en las asambleas de manera virtual, a través de videoconferencias o por otros medios telemáticos de comunicación similares. Para ello, se deberán establecer requisitos y condiciones que aseguren una participación y votación efectiva y simultánea, además de cumplir con las normas y requisitos que señale el reglamento de la ley. Participación en videoconferencia, que es muy importante que se incorpore a la ley. La ley, en estricto rigor, no lo tenía así de explícito, así que la indicación es muy bienvenida en el contexto actual. Los otros incisos de este artículo señalan lo siguiente: no se requerirá sesión extraordinaria de asamblea respecto de las obras de alteración o ampliaciones de unidades de dominio exclusivo cuando el reglamento de copropiedad establezca normas que las regulen y se trate de obras que no involucren modificaciones en los derechos en los bienes comunes del condominio. Asimismo, no se requerirá sesión extraordinaria de asamblea respecto de la constitución de derechos de uso y goce sobre estacionamiento para personas con discapacidad cuando el reglamento de copropiedad contemple normas para su asignación a quienes acrediten la mencionada condición, conforme a lo establecido en el inciso primero del artículo 60 de esta ley. Quisiera explicarla, presidente, porque esto es algo nuevo. Sí. La idea es que... Presidente. Perdón. Sí, diputado Cast, tiene la palabra. Sí, ahí la verdad que yo había revisado esta indicación, me pareció correcta, pero quiero hacer una precisión, Gonzalo, en términos de la acreditación. Yo creo que es importante ahí, yo se había pasado por alto y me gustaría proponerle a la comisión que esta acreditación de la condición de esta persona con discapacidad sea de acuerdo a la acreditación oficial, digamos, que en Chile existe para el uso de estacionamiento de discapacidad, no simplemente un certificado médico. Hay mucha gente que cree que con un certificado médico puede caer en esa condición. Esto tiene que ser el registro nacional de discapacidad. Sí, déjeme ir al artículo 60, porque ahí está esto de... Ya soluciona la ley 20.422. Sí, directamente. Que está más ¿Está correcto? Cuenten con la respectiva acreditación de esa condición señalada en la ley 20.422. Perfecto, muy bien. O sea, al hacer la remisión del 60, a uno llega a la ley 20.422 y con eso ya queda resguardado. No he dicho nada. Aquí esta idea de que no se requiere sesión extraordinaria cuando hay obras de alteración o ampliaciones de unidades, cuando el reglamento de copropiedad establezca normas que las regulen y se trate de obras que no involucren modificaciones en los derechos de los bienes comunes del condominio. Puede que el reglamento de copropiedad ya haya establecido para todas las unidades una determinada regla para eventuales ampliaciones u obras, ¿ya? Si ese es el caso, no es necesario ir obra por obra pidiendo la asamblea extraordinaria. Pensemos, por ejemplo, aquí el ejemplo que poníamos son ejemplos que tienen que ver con proyectos de viviendas sociales también. Hay algunas viviendas sociales que se entregan con una determinada cantidad de metros cuadrados construidos, pero con una posibilidad de ampliación, que ya viene preconfigurada en la misma vivienda, ¿ya? Entonces se supone que cada uno, y que son muchas veces ocupan bienes que están asignados en uso y goce exclusivo, que son el polígono donde se emplaza la vivienda, etcétera. Entonces que ese tipo de obras no requieran una sesión extraordinaria, porque están admitidas ya de antemano.
y que no requieran esto de los estacionamientos para discapacidad. Eso para explicar el inciso. Después el otro inciso ya está en la norma vigente, también está relacionado con algunos programas del Ministerio. Los proyectos de fusión y alteración de viviendas sociales colindantes en edificaciones colectivas y el correspondiente cambio de rol de avalúo de la nueva unidad en el Servicio de Impuestos Internos, cuando la obra se financie con recursos públicos y no altere la fachada del edificio, requerirán solo la autorización del propietario de cada una de las unidades a fusionar o alterar, sin perjuicio del permiso de la Dirección de Obras Municipales cuando procediere. ¿Sí? Lo que pasa es que nos va a acabar el tiempo. Entonces, perdón. Y yo la verdad es que no me había fijado. Perdón. Es que está muy entretenido y muy interesante esto, entonces se pasa volando, pero aquí termina un tema, de hecho, si quieren lo dejamos aquí. Sí, yo creo que lo vamos a tener que dejar hasta ahí nomás y recordar, sí, Claudia, que, o sea, anotar bien en qué párrafo quedamos, porque vamos a quedar en la mitad de un artículo, el cual no lo vamos a haber votado, sino solamente leído. Así que termine la idea, Gonzalo, y cerramos la sesión. ¿Ya? Como usted me diga, presidente, si quiero sigo leyendo o van a ¿Pero votar cuántos párrafos quedan? No, es que no hay... Presidente, el tiempo ya se acabó. Presidente. No le he dado la palabra todavía a diputado Badilla. Estoy preguntándole al representante del Ejecutivo. Quedan 3 incisos, ¿no? Pero le estoy pidiendo la palabra, presidente. Diputado Badilla, le pido por favor que sea respetuoso de la sesión. Yo le estoy haciendo una consulta al representante del Poder Ejecutivo y usted me interrumpe, luego le solicito que no me interrumpe y vuelva a hacerlo. Le pido por favor que no lo vuelva a hacer y que respete la institucionalidad y el reglamento de la sesión. Señor Gacitúa, le vuelvo a preguntar. Amados esta los vez, unos a los otros. esperando que el diputado Badilla no me interrumpa. ¿Cuántos incisos quedan? Quedan 5. Muchas gracias. Diputado Badilla, ahora tiene la palabra. Gracias, presidente. Perfecto. Señor Gacitúa, le propongo que termine de leer los 5 incisos y luego de eso evaluamos qué hacemos con lo que resta de la sesión. Gracias, presidente. Señala, solo los copropietarios hábiles podrán optar a cargos de representación de la comunidad y concurrir con su voto a los acuerdos que se adopten. Cada copropietario tendrá solo un voto, que será proporcional a sus derechos en los bienes de dominio común, de conformidad al artículo 3º. El administrador no podrá representar a ningún copropietario en la asamblea. La calidad de copropietario hábil se acreditará mediante certificado expedido por el administrador o por quien haga sus veces. Recuerden que el copropietario hábil es el que está al día en el pago de la obligación económica, por eso el administrador puede certificar eso. Los acuerdos adoptados con las mayorías exigidas en esta ley o en el reglamento de copropiedad obligan a todos los copropietarios, sea que hayan asistido o no a la sesión respectiva, y aun cuando no hayan concurrido con su voto favorable a su adopción. La Asamblea representa legalmente a todos los copropietarios y está facultada para dar cumplimiento a dichos acuerdos a través del Comité de Administración o de los copropietarios designados por la propia Asamblea para estos efectos. El presidente del Comité de Administración o quien la Asamblea designe deberá levantar acta de las sesiones y de las consultas por escrito efectuadas. En ellas se deberá dejar constancia de los acuerdos adoptados, especificando el quórum de constitución de la sesión y de adopción de los acuerdos. Las actas deberán constar en un libro de actas foliado y ser firmadas a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la adopción del acuerdo, por todos los miembros del Comité de Administración o por los copropietarios que la Asamblea designe, quedando el libro de actas y todos los antecedentes que respalden los acuerdos bajo custodia del presidente de dicho comité. La infracción a estas obligaciones será sancionada con multa de 1 a 3 unidades tributarias mensuales, la que se duplicará en caso de reincidencia. A las sesiones de la Asamblea a que se refiere el numeral 3 del cuadro precedente y a aquellas en que se trate la materia referida en la letra A del numeral 2, deberá asistir un notario, quien certificará el acta respectiva. Si la naturaleza del acuerdo adoptado lo requiere, el acta correspondiente deberá reducirse a escritura pública. Perfecto. Eso, presidente. Ya, antes de cerrar, acordemos cuál va a ser el mecanismo apenas se inicie la sesión siguiente. ¿Les parece votar las indicaciones primero y el artículo después? Hay palabras pedidas, presidente. Perdón, diputado Urrutia. Yo había pedido la palabra, presidente, respetuosamente a través del sistema, para decirle que yo creo que es posible votar ahora las indicaciones y avanzar, porque estuvimos toda la sesión prácticamente discutiendo sobre las indicaciones. Me parece que estamos ya hay suficientemente dicho como para que podamos votar. Tendríamos que pedir la prórroga, pero nadie la había solicitado. 5 minutos. 10 minutos. Ok.
voy a pedirle a los diputados que prorroguemos la sesión en unos 10 minutos, de los cuales ya estamos, o sea, hasta las 4:40, ¿les parece? Se toma el acuerdo. Ya, doña Claudia, pasemos a votar. El diputado Cast, el presidente, está pidiendo la palabra también. ¿No? Ya. Pasemos a votar lo que alcancemos hasta las 4:40. Ya. Vamos a votar las indicaciones entonces. Vamos a votar ahora la indicación 9, que es para de los diputados Vinter, Castillo y Girardi. No sé si está en la pantalla, Gonzalo, para no leerla. Sí, está ahí. Ahí está. Está la 9 en pantalla. Ya. Entonces voy a tomar la votación. Diputado Bobadilla. En contra, Claudita. Ya, diputado Calisto. A ver, de su audio usted. En contra, secretario. Gracias. Diputado García. Contra, Claudia. Contra. Gracias. Diputado Jarpa. Abstención. Diputado Norambuena. Contra. Diputado Olivera. En contra. Diputado Urrutia. Contra. Presidente. A favor. 1 a favor, 6 vota en contra, 1 abstención. Rechazada, presidente. Muchas gracias. Indicación 10, que es de los mismos diputados para modificar los quórums en las asambleas. Por la misma votación. Eso, voy a pedir que sea voy a solicitar a los diputados si están de acuerdo con repetir la votación anterior. Sí, yo creo que es lo más sano para todos. Perfecto. Y en la siguiente también. En la 11. Es la... No, perdón, la 11 no. No, la 11 La 11 no tiene nada que ver, presidente. No, estaba pensando en la 12. Ya. La 12 sí, podemos votarla inmediatamente. Votemos la 11. Primero las otras dos. Espera, diputado Cast, ¿cómo las otras dos? ¿Están votadas las otras dos? Diputado Cast, por eso usted no tuvo la oportunidad. Perdón, presidente. Diputado García, yo podría dirigir la sesión. Ya, perfecto. Miren, yo creo que el diputado, les voy a aclarar, la 9 y la 10 estarían votadas por la misma votación de la anterior, o sea, así es. ¿Verdad? Entonces ahora hay que votar la indicación del diputado Cast, del diputado Vinter, para que usted no se pierda. Y después, la 12 es una indicación que la otra me dijo que dirigiera. La 12 es una indicación. No, le pedí que me dejara, le solicité que me dejara dirigir la sesión, diputado. Ah, perdón, yo pensé que dirige usted, perdón, diputado, perdón. No, todo lo contrario. Le entrego la palabra. Muchas gracias. Ya, diputado Cast. No, muy brevemente, yo sé que... ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Bien, muy brevemente, yo sé que el tiempo es corto. Lo que quería explicar respecto a esta indicación es que yo consideré que el cambio de destino de las unidades del condominio debería rebajarse en 1 grado, es porque se trata de una materia en donde sin duda creo que cuando hay una mayoría circunstancial del condominio perfectamente pueden tomar este tipo de decisiones. No creo que sea necesario un quórum supramayoritario excesivo, porque no se está protegiendo una mayoría en algo que afecta a los demás. Simplemente creo que hay una convivencia en una determinada condominio y por lo tanto creo que debería prevalecer la visión mayoritaria respecto a la posibilidad que se hagan el día de mañana ahí, no sé, un centro, cada persona tenga en su casa, digamos, un pequeño taller o una oficina, sobre todo en viviendas sociales, donde esto creo que es algo importante de resguardar. Por eso que estaba solicitando que, para darle un poco más de dinamismo e integración programática a la ciudad y a los barrios, ojalá podamos también considerar que este cambio se haga en base a mayoría simple y no supramayoritaria. Perfecto. En votación la indicación 11 del diputado Cast. Presidente. Sí, diputado Urrutia. Presidente, yo estoy absolutamente en contra de bajar el quórum. El cambio de destino de una unidad habitacional a un uso comercial o semi-industrial o de taller es una de las cosas que más afecta la calidad de vida de una persona en un condominio, que vive en una copropiedad. O sea, le estamos cambiando todo, hasta el valor de su propiedad. Por lo tanto, a mí me parece que debe tener un quórum supramayoritario. No puede ser
que para permitir que se instalen todo tipo de instalaciones comerciales o talleres como las que mencionó el diputado Kass, bajemos el quórum para permitirlo. Me parece que eso afecta absolutamente la calidad de vida de los integrantes de un condominio, por lo tanto yo voto en contra, presidente. Perfecto. Votación. Pongámoslo en votación. El diputado Cast está pidiendo la palabra. Diputado Cast. No, muy brevemente. Quiero decir que en ningún caso se estaba sorteando un abuso de una mayoría sorora. Acá estamos hablando de que una mayoría del condominio toma esta decisión de permitir que hayan, sobre todo como le decían, viviendas sociales, una persona que quiere tener un taller de costura, una persona que quiere tener algo en su casa, un pequeño almacén, tiene que estar sujeto a una minoría del condominio que le obstruye desarrollar una actividad como esta. Entonces, yo no estoy diciendo que esto sea un abuso de una minoría y que cada uno haga lo que quiera. Estoy diciendo que una mayoría del condominio tome esta decisión de permitir que esto exista. Entonces, ojo en ningún caso se trata de que cualquiera haga lo que quiera, que cada uno haga lo que quiera en su casa. Si hay un destino habitacional, la única forma de cambiarlo es que la mayoría de las personas habitantes tomen esta decisión. Sí, si los argumentos son una mayoría o una gran mayoría. Si esas son las dos opciones. Así es. Ya. Presidente, ¿votamos la invitación? Votamos. 11? Diputado Badilla. Contra. Diputado Galisto. Abstención. Diputada Castillo, ¿usted está pareada con el diputado Paulsen? Sí, estoy pareada con el diputado Paulsen. Diputado García. Contra, Claudia, contra. Gracias. Diputado Jarpa. Abstención. Diputado Norambuena. Contra. Diputado Olivera. Abstención. Diputado Urrutia. Contra. Diputado presidente. Abstención. ¿Les parece, Claudia? Perfecto. ¿Les parece repetir en la indicación número 12 la votación de la 9 y la 10? De acuerdo. Sí. ¿Están todos de acuerdo? Hay que mirar las pantallas. De acuerdo. Todos de acuerdo, sí, presidente. ¿Nadie quiere recapacitar? En la 13. ¿Ve que me hizo caso, presidente, tanto que se molestó? Yo estaba ayudándolo. En la indicación 13, presidente, hay que repetir la votación de la 11. También está rechazada porque es el mismo sentido. Ya, sí. Perfecto. Nos quería votar la 14, presidente. Pero una duda procedimental. No baje. ¿La 13 se cae o hay que repetir la votación? Que son dos cosas distintas. ¿Se cae? No, se cae. Ya. Se cae, sí. Tiene razón, presidente. No se repite la votación, se cae. Es la misma. Hay que votar entonces la... Ya, pero estamos completamente... No, ¿estamos a la hora? Sí, nos queda un minuto. Terminemos de votar. Nos queda entonces la 14, que es de los diputados Vinter. Es que ya estamos prorrogados 10 minutos y yo tengo que ir a otra obligación. Pero votemos ya, la presidente, entonces quedamos acá. Y no queda tampoco. No, quedan 3 indicaciones todavía. Una, ya, 2, 3 y todos los incisos que son 10. Así que vamos a dejar la sesión hasta aquí. Bien, presidente. Muchas gracias, doña Claudia, muchas gracias a los representantes del Ejecutivo y a todos los diputados y diputadas por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta.